Hola, les vamos a hablar acerca de las acciones esenciales de seguridad del paciente y el equipo está conformado por su servidor Alejandra, Luis Enrique, Fernanda, Diego y Alejandro. La identificación del paciente, pues, es un procedimiento que permite al equipo de salud tener la certeza de la identidad del paciente durante su estadía en el hospital y lo tiene que hacer con al menos dos de estos datos que son muy importantes, lo que es el nombre del paciente completo y la fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento tiene que incluir el día, el mes y el año. Tenemos que saber que es muy importante realizar una identificación previa antes de realizar cualquier procedimiento, como por ejemplo la administración de medicamentos, las infusiones intravenosas, las extracciones de muestras y pruebas de laboratorio, cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, los traslados ya sean de ingreso como de egreso del hospital, y también al momento de realizar terapias de reemplazo renal, como hemodiálisis o diálisis peritoneal. En las infusiones, es importante que lleven una etiqueta donde contengan pues todos estos datos siguientes, que contenga el nombre completo, la fecha de nacimiento, la solución y los componentes que incluyen esta infusión, la frecuencia de administración en la que se va a estar administrando, la fecha y hora de inicio, así como la fecha y hora de término de dicha infusión, y el nombre también de quien transfundió. Vamos a tener dos principales identificadores de pacientes, lo que es la tarjeta de cabecera y la pulsera de identificación. La principal y la más importante o en la que más nos vamos a enfocar es la pulsera de identificación. Sin embargo, la tarjeta de cabecera pues la podemos colocar en caso de hospitalizaciones, hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia o cirugías de corta estancia. Y también es importante que ambas contengan pues lo que es el nombre completo, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, alergias, edad y riesgo de caídas. También en torno a lo que es la pulsera de identificación, vamos a tener unas características generales y unas características específicas, que dichas pueden cambiar un poco dependiendo de cada hospital. Pero hablando en características generales, pues se busca que sea pues fabricadas con polipropileno y que sean antialérgicos, es decir, que no contengan látex y que prácticamente no sean lesivos para los pacientes. También que sean resistentes a la tensión y ruptura hacia cualquier dirección. También deben de contener pues agujeros que permitan ser adaptadas dependiendo del tamaño del paciente, que sean resistentes al calor y a la humedad, que tengan una tinta indeleble e impresión resistente a lo que es el agua y la abrasión, que sean flexibles y cómodas, que no tengan bordes punzocortantes, que tengan un cierre seguro, que cuente con una seguridad que no sea manipulable, que sea, bueno, que no se puedan reutilizar después de que se rompa este cierre de seguridad y bueno, que permita también un fácil manejo por parte del personal de salud. Y luego como características específicas tenemos para neonatos, que se recomienda que sea azul en niños y rosa en niñas, con un largo de 13.3 centímetros, 6.5 centímetros para la información en la parte delantera y de ancho 1 centímetro. El tamaño infantil igual se recomienda que sean azul en niños y rosa en niñas, con un largo igual de 16 centímetros, 6.5 centímetros en la parte anterior para información y ancho 1 centímetro, y en adultos que sea color blanco, con un largo de 25 centímetros, 7.5 centímetros para información en la parte delantera y de ancho 1.5 centímetros. Y bueno, es importante que si no realizamos una correcta identificación del paciente, se pueden causar errores en exámenes de laboratorios, administración de medicamentos, diagnósticos, procedimientos, transfusiones e incluso hasta dietas. Bueno, entonces yo soy Diego Morales y les estaré hablando un poquito de cómo es la comunicación efectiva, cómo debe ser la comunicación efectiva con el paciente.
pero no solo con él, sino entre los mismos profesionales de la salud y los familiares del mismo paciente. Esto es el objetivo de la comunicación efectiva y es con la intención de obtener una información completa, sin errores, evitar los malentendidos y poder actuar acorde a una información viable y verídica. Entonces, para los pasos para una comunicación efectiva se dividen en los siguientes. El primero es que el receptor escuche la orden o la indicación o lo que el emisor le quiera comunicar, ¿no? Después, el receptor del comunicado tiene que escribir el mensaje, leerlo en voz alta para que lo escuche el receptor y este confirme que ha dado bien la indicación y que la indicación es correcta y que no ha habido malentendidos. Después de esto, el receptor de la información va a transcribir el mensaje dado y de nuevo el emisor va a confirmar que lo escrito en la historia, en el documento clínico, esté correcto. Finalmente se debe verificar que toda la información que se vaya a realizar sea la adecuada. Ahora, en caso de urgencias, la comunicación efectiva viene siendo los mismos pasos, pero de manera urgente. Claramente es escuchar la indicación, repetirla y que se confirme esta indicación. Ya que estos tres de que se escuche, se repite y se confirme, ya entonces sí se puede transcribir y escribir en el documento clínico. Ahora, también parte importante de la comunicación efectiva es la escritura. Y la manera en la que se debe hacer esto para transmitir la idea clara es mediante una letra legible y evitar en todo lo posible utilizar abreviaciones en palabras que se pueden confundir, o sea, en palabras importantes o palabras claves dentro del ámbito médico. Como puede ser en este caso una lista de ejemplos: microgramos, una vez al día, subcutáneo, intranasal, unidad, día, unidades internacionales. Bueno, en cuanto a la seguridad en el proceso de medicación, ocupamos tener en cuenta tres aspectos. Uno va a ser la adquisición y almacenamiento, el segundo va a ser la prescripción y el tercero la dispensación. En cuanto a la adquisición y almacenamiento, esta debe ser acorde a la norma 072 SCA 1/2012, donde se habla acerca del etiquetado del medicamento. En este debemos de tener una denominación genérica y una distintiva, la forma farmacéutica, la concentración del fármaco, la fórmula y declaración de la fórmula, esto es lo que vemos como excipiente, dosis y posología y vía de administración, datos de conservación y almacenaje, leyendas de advertencia y precautorias, expresión de la clave alfanumérica del registro sanitario, número de lote, fecha de caducidad, datos del fabricante, contenido y precio máximo al público. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que medicamentos de alto riesgo usados dentro de una unidad médica deben de estar marcados con un círculo rojo y tienen que tener la denominación de alto riesgo. Para la prescripción, la receta pues debe de contener el nombre completo del establecimiento, nombre de quien la expide, número de cédula profesional, fecha de elaboración, nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, nombre genérico del medicamento, dosis y presentación del medicamento, frecuencia y vía de administración y duración del tratamiento e indicaciones. Esta no debe de tener correcciones ni ninguna clase de abreviatura. La dispensación, pues en esta siempre debemos de revisar el medicamento correcto, que el paciente sea el correcto, la indicación y la dosis correcta del medicamento, la vía de administración correcta, hora correcta, preparar y administrar el medicamento una sola persona y que esta misma persona que lo prepara lo administre, que la velocidad de administración sean correctas y pues tener en cuenta posibles alergias después de la administración. Y pues antes de la administración hay que preguntar igualmente alergias y confirmar datos de identificación. Para la seguridad de los procedimientos existe el programa de cirugía segura en el cual se basa en tres puntos. El primero es marcar el sitio anatómico. Este se va a hacer sobre la piel del paciente previo a la cirugía o procedimiento.
El segundo punto es el proceso de verificación preprocedimiento, donde se verifica el paciente, procedimiento, documentos, alergias, riesgo de sangrado, que tengamos el equipo y material necesario, etc. Y el tercer punto es el timeout, donde se hace una confirmación de la información que tenemos inmediatamente previa al procedimiento. Con esto, pues intentamos evitar el máximo número de posibles errores. A continuación, vamos a seguir con la reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. Principalmente esto va a incluir la técnica de lavado de manos, el cual se dice que tiene 11 pasos. Iniciamos mojando las manos con un poco de agua y después hay que poner algo de jabón en las manos para que cubra lo suficiente. Hay que empezar a frotar las palmas de las manos entre sí en movimientos circulares y luego vamos a entrelazar los dedos de una mano con la otra para poder limpiar entre cada dedo. Y esto lo vamos a hacer en ambas manos y luego hay que frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Después hay que frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándonos los dedos. Después hay que hacer movimientos circulares alrededor del pulgar para asegurarnos de que esté completamente limpio en ambas manos. Después frotar las puntas de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda en movimientos circulares al igual y repetir este proceso con la mano izquierda. Al final vamos a enjuagarnos las manos con agua, secarnos con una toalla desechable y con esta misma vamos a cerrar el agua para evitar contaminarnos nuevamente. Y por último, se considera que las manos son seguras ya que están completamente limpias. Y este proceso debe de tener una duración aproximada de entre 40 y 60 segundos. ¿Y cuándo hay que hacer esta técnica de lavado? Se dice que hay 5 momentos específicos en los que se tiene que hacer. Lo primero es antes de tocar a cualquier paciente. Después, antes de hacer cualquier tarea séptica. También después de riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Y por último, después del contacto con el ambiente de este paciente. Mi nombre es Alejandro Pedrosa Amezcua y les voy a hablar sobre la reducción del riesgo de daño al paciente por causas de caídas. Para la prevención y reducción de riesgo en este caso, en las caídas, se cuenta con varias escalas, dentro de las cuales destacan las siguientes: lo que es la escala de Crichton, la escala de Downton y la escala de McDermott, que es en este caso para pacientes pediátricos, y se los voy a mostrar más adelante. Todos estos tienen criterios con diferentes valores, que su sumatoria dan un puntaje que se aplica a la clasificación de riesgo, según sea el caso. Como podemos ver, podemos tener un bajo riesgo, un mediano riesgo y un alto riesgo. Es importante esto ya que de estos dependen las intervenciones que se le darán a cada paciente según el riesgo de cada uno. Aquí les estoy mostrando la escala de McDermott, que en este caso es para los pacientes pediátricos, como vemos, de 0 a 12 años, es decir, neonatos hasta la edad de los 12. Dependiendo, como les dije, del riesgo va a ser la intervención. Por lo tanto, comenzamos con la de bajo riesgo. En este caso, la de bajo riesgo va a tener ciertos puntos que se deben de tomar en cuenta. Primeramente, debemos de asignar a un familiar que acompañe en todo tiempo al paciente. Orientación al paciente y al familiar que va a estar encargado. Debemos de asegurar que el freno de la cama esté puesto en la posición baja. Debemos decirle al paciente que debe utilizar zapatos antiderrapantes, no caminar en un piso mojado y se le debe asistir por medio del familiar que se le asignó en la ducha. Este punto, el 7, debemos de tomarlo en cuenta ya que hay que verificar que el paciente esté sentado antes de levantarse con el fin de evitar hipotensión ortostática. Es decir, vamos a tener este decaimiento de la presión arterial baja al momento de que el paciente se pone de pie, lo que puede dar mareos, síncope, visión borrosa, entre otros síntomas. Y por último, los barandales en cama, teniendo un punto adicional que incrementa el beneficio en la reducción de riesgo, que es brindar a la persona un acceso fácil a sus objetos, como lo son el bastón, las lentes, la silla de ruedas, el andador, para en este caso pues, evitar lo que queremos, las caídas.
Para intervenciones en pacientes de alto riesgo, vamos a tomar en cuenta lo que es las mismas anteriormente mencionadas, el apoyo de personal de salud en caso de necesitar movilización, colocar cómodamente al paciente en una cama, evitando que pueda desarrollar lesiones en la piel o que incluso una posición que evite una broncoaspiración en caso de que el paciente se encuentre comiendo, etc. Debemos tomar en cuenta algunos factores arquitectónicos, es decir, la arquitectura del lugar donde se encuentra el paciente. Debemos tomar en cuenta las barras de sujeción en los baños, tapetes antiderrapantes igualmente en el baño, señalamientos de rutas de evacuación, no tener escaleras en las salidas, por ejemplo, unas escaleras saliendo del baño, saliendo de su cuarto, saliendo de la casa, para evitar que el paciente caiga, en caso de no verlas. Gomas en puntos de apoyo en el instrumental que le permita la deambulación del paciente, es decir, un punto de apoyo de goma en las muletas. Y mantener últimamente los pisos secos y tener señales en el suelo mojado. Con esto se daría fin a la presentación y agradecemos mucho por parte del equipo su atención. Muchas gracias.